Hermanos y hermanas, les doy un saludo en el nombre del Señor. Hoy es domingo, 17 de mayo. El domingo anterior, 10 de mayo, celebramos el Día de las Madres. Y vale la pena celebrar el Día de las Madres, porque una madre, una mujer, es muy importante en la vida de la iglesia, en la vida de la comunidad. Y no solo eso, sino en la vida una madre es una madre, para sus hijos, para su familia, para su esposo, para todos. No hay comparación. Entonces, celebramos eso el domingo anterior. Ahora, hablaremos en este domingo acerca de una mujer. En la Biblia, en Romanos capítulo 16, encontramos una lista de hermanos y hermanas a quienes el apóstol Pablo manda saludos. Él escribe una carta a los hermanos que están en Roma, por eso la carta se llama a los romanos. Y en su carta, desde el versículo 1 hasta el 16, menciona a casi 30 o más personas. Saluden a esta persona, saluden a fulano de tal, etcétera, etcétera. Pero comienza así, y vamos a concentrarnos solo en eso, y dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Eso está registrado en Romanos capítulo 16, versos 1 al 2. Y nuestro texto es eso para este domingo del día de hoy. Pablo ya había terminado todo su trabajo en la cuenca mediterránea. Había hecho 3 viajes misioneros. Y finalmente, al escribir a los romanos, les dice: hermanos, yo quiero ir a Roma. Pablo nunca había estado en Roma hasta cuando escribió esta carta. Roma era la capital del Imperio Romano y mucha gente iba y venía de allá. Y les dice a los romanos: como he terminado de trabajar en toda esta región, he llenado del Evangelio todas partes. Ahora me toca ir a España. Voy a ir a España, pero de paso les voy a visitar y necesitaré apoyo de ustedes, ayuda de ustedes. Y en esa carta, el apóstol hace una recomendación, una carta de recomendación. Dice: está yendo la hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y dice así: la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Está recomendando, está diciendo: Febe va de aquí de Corinto a Roma. Ella va a necesitar ayuda de ustedes, el apoyo de ustedes. Recíbanla como a una hermana en el Señor, como es digno de los santos, dice. ¿Y por qué? Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ese es el punto. Esta mujer, Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, había trabajado mucho. El texto dice: ha ayudado a muchos y a mí mismo me ha ayudado, dice el apóstol. Pero no describe qué cosas hizo Febe. No tenemos una descripción. Solamente dice: ha ayudado a muchos y a mí mismo también. Pero podemos ver el trasfondo de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos vivían en comunidad. En Hechos 4:34 encontramos este texto y dice: no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos ningún necesitado. Un investigador y escritor y autor de la evangelización en la iglesia primitiva dice: no había pobres entre ellos. Todas las necesidades en la iglesia primitiva, todas las necesidades de la gente estaban previstas y provistas.
No había entre ellos ningún necesitado. Esa era la vida en la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, Gálatas 6:10 dice esto: hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Hay que hacer bien a todos. No hay que dejar de hacer bien a la gente. Por eso dice, en cuanto dependa de nosotros, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hermanos, la vida entre ellos era el ayudarse el uno al otro para que no haya ningún necesitado entre ellos. Ese es el trasfondo, ese es el contexto de la vida de la iglesia primitiva. El apóstol que escribió la carta a los hebreos, no sabemos quién escribió, pero probablemente uno de los apóstoles, uno de los padres de la iglesia escribió esta carta a los hebreos. Y en la carta a los hebreos, capítulo 13, versos 2, la recomendación es esta: no se olviden de la hospitalidad. Eso nos indica que la iglesia primitiva, entre la gente de los primeros creyentes, había la práctica de la hospitalidad. Había la práctica de recibir, tal vez a los viajeros, porque en esos tiempos la gente se transportaba a pie por las carreteras. No habían medios de transporte como hoy. Viajaban en barcos por los mares y por tierra seca habían grandes carreteras que el Imperio Romano había hecho. Entonces, ya estamos viendo el trasfondo y el contexto, la vivencia de los primeros cristianos. Y Febe probablemente vivía ese contexto, esa situación, y andaba muy ocupada en la iglesia. Y por eso el apóstol dice, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Hermanos y hermanas, en la iglesia del Señor hay mucho por hacer, hay mucho por ayudar. Nosotros podemos ayudar a la gente que llega, los recién llegados o los nuevos creyentes, para que no haya ninguna necesidad entre ellos. Encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, el autor relata una situación interesante, habla del juicio de las naciones. En Mateo 25 leemos esto: cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, venga. Mateo 25 nos dice así, nosotros podemos leer: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Tanta actividad, mucha actividad. Eso nos quiere decir de que en la obra del Señor no hay un espacio de estar libre sin hacer nada. Tenemos que ser activos, tenemos que ayudar como Febe ayudó a muchos. Ahora, interesante, leemos el versículo 37 de Mateo 25, dice: entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, y sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hermanos y hermanas, cuando hacemos bien a otros, hacemos al mismo Señor.
Cuando damos pan al hambriento, le damos al mismo Señor. Cuando damos agua al sediento, lo hacemos al Señor. Eso dice el texto. Y por eso los otros preguntan, dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te hemos visto? Y el Señor les responde, les dice, en cuanto ustedes han hecho a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hicisteis. ¿Quiénes son los pequeños? Son los débiles, son los menos afortunados, son los que tienen menos. Y la iglesia está llamada a ayudar, a apoyar a ellos como Febe ha hecho. El apóstol dijo, ella ha ayudado a muchos y a mí también. Hermanos y hermanas, hagamos bien a todos. Permanezcamos activos sirviendo al Señor y hagamos en el nombre del Señor. Y el Señor cuando venga nos dirá, como en este relato que había dicho, nos dirá a nosotros, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque ustedes han hecho esto. Yo tuve hambre y ustedes me han dado de comer, tuve sed y me han dado de beber, y otras cosas más. Febe, dice el apóstol, ha ayudado a muchos, y a mí también. Por tanto, recíbanla bien, como es digno, como es merecedor un creyente que hace la obra del Señor. Y eso me hace pensar, hermanos, a mí, que en la familia de Dios, estos hombres y mujeres que hacen bien a otros son reconocidos y son nombrados. Sus nombres no desaparecen. Así se hayan ido ellos de esta vida. Nosotros seguimos mencionando sus nombres, seguimos acordándonos de ellos, porque lo que hacemos, hermanos, es permanente, es para siempre. Hagamos bien a todos, dice el apóstol. No se olviden de la hospitalidad, dice el otro apóstol. Y el apóstol Pablo dice, ella ha ayudado a muchos y a mí también. ¿Podemos hacer como Febe ha hecho? Sí, podemos, porque en la iglesia de Dios hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar. Preparémonos para eso, porque estamos encerrados en nuestras casas sin reunirnos en el templo, pero habrá un día, tal vez pronto, y estemos listos para el trabajo allá. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, y que tengan un buen día domingo. Amén. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi